Días. Yo cambié un poquito el boletín, dice y sus efectos, yo le puse y sus implicaciones, porque la verdad es que efectos me parecía que no decía exactamente lo que quería compartir, pero cuando hablamos de implicaciones entonces se hace un poquito más extenso y un poquito más explícito en cuanto a lo que tiene que ver con lo que dice la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 14 y básicamente este pasaje es el que nos va a ir guiando en cuanto a lo que tiene que ver con el tema y el desarrollo de precisamente del tema más importante que tiene que ver con lo que vamos a hablar y es acerca de la incredulidad. Números capítulo 14 nos habla de un acontecimiento muy importante dentro de lo que es la historia del pueblo de Israel. Y todo este capítulo, y algunos versículos del anterior que iremos mencionando, nos hablan precisamente en forma de ilustración lo que luego confirma Hebreos en el Nuevo Testamento, o sea, en el pasaje que ha sido leído en la lectura bíblica. Ahora, en el capítulo 13, el capítulo anterior, los últimos versículos, nos encontramos con Israel en las puertas de la tierra prometida. O sea que es el momento más esperado por el pueblo, prácticamente el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante tanto tiempo, todo el tiempo en que el pueblo estaba en la esclavitud de Egipto, pendiente del cumplimiento de esta promesa de que Dios les daría una tierra que sería su hogar. En el capítulo 13 ya tenemos hacia atrás en el pasado los años de esclavitud, aquella tremenda cantidad de años en los cuales sufrieron la opresión del pueblo de Egipto. Atrás había quedado todo aquel sufrimiento de tantos años, atrás había quedado el tiempo de liberación, la peregrinación en el desierto y estaban, como digo, a las puertas de entrar en la tierra prometida. En el versículo 1 y 2 del 13 dice que Dios dijo que escogieran a 12, uno de cada tribu, un hombre de cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra, para confirmar que aquello que Dios había prometido era realmente verdadero, que era real la promesa de Dios. El versículo 21 al 25 nos dicen todos los lugares que recorrieron estos espías. Era bastante amplio, aunque era el sur de lo que es actualmente el pueblo de Israel. Sin embargo, era una extensión bastante considerable, teniendo en cuenta que estaba moviéndose, andando en el desierto y en lugares bastante inhóspitos. Pero de todas maneras cubrieron una buena extensión de terreno. El versículo 23 del 13 nos dice que cuando llegaron al arroyo de Escol, cortaron un sarmiento con un racimo de uva, que era tan grande que tuvieron que traerlo colgado en un palo en dos personas. Una imagen muy clásica y el Ministerio de Turismo tiene precisamente como símbolo dos hombres llevando un racimo de uva que se ha constituido precisamente en un sinónimo, en un símbolo de lo que es la tierra de Israel. Pero sin embargo ahora hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que sucede después, porque hay dos informes, uno de 10 espías y otro informe de los otros dos, o mejor dicho, la actitud en la que estaban estos otros dos. 10 consideraron que entrar en la tierra de Israel o la tierra prometida era una tarea muy difícil. Y eso lo dice en los versículos siguientes. Y dice, nosotros llegamos a la tierra, versículo 27, la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada, y también hemos visto a los hijos de Anac. O sea que dieron un informe completamente negativo de lo que habían visto en aquella tierra. Vieron las dificultades antes que ver lo que realmente era el cumplimiento del propósito o de la promesa de Dios. Y entonces vamos al capítulo 14, que es donde nos vamos a detener un poco más de tiempo, y dice que toda la congregación, luego del informe de los 10 espías, a pesar de que los otros dos, Josué y Caleb,
estaban dando un informe positivo. Sin embargo, lo que pasó fue lo siguiente. Versículo 1 y 2 dice: toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Toda la congregación gritó y dio voces. Hay otra versión que lo dice un poquito más explícito y dice: todos empezaron a llorar a gritos y así continuaron toda la noche. Gritaron contra Moisés y contra Aarón y lloraron toda la noche. Lloraron a gritos, dice aquí. Bueno, hay que entender un poquito la mentalidad oriental. Cuando nosotros vemos a veces en las noticias, cuando hay un fallecimiento, cuando matan a alguien, lo que sea, las mujeres gritan en su llanto, pero eso es propio de las culturas orientales, que expresan el dolor de una manera mucho más explícita que lo que haríamos nosotros en esta sociedad en la cual vivimos. Ahora, en cierta manera había algo de lógica que se quejaran contra Moisés y Aarón, pero ¿por qué lloraron? ¿Por qué lloraron? Cabe una pregunta: ¿por qué lloran los seres humanos? ¿Por qué lloramos? Y esto ha sido motivo de pregunta a través de todos los tiempos, hasta el punto de, y esto lo leí hace pocos días en una noticia, de que en Israel se ha creado un banco de lágrimas, banco de todo, de dinero, de lo que sea, pero resulta que ahora hay también un banco de lágrimas. Bueno, es interesante, porque quieren estudiar la razón de por qué los seres humanos lloramos. Ahora, ¿por qué lloramos? Se llora por soledad, se llora por tristeza, se llora por dolor. Los niños se lloran cuando se caen al suelo y lo primero que hace, se llora cuando se nace. Es la demostración de que hay vida. Lo primero que hace un niño cuando sale del vientre de su madre es llorar. Si no llora es porque la cosa está complicada. También los niños siguen llorando cuando quieren conseguir algo, también es cierto. Se llora por cobardía, ¿verdad que sí? Se llora por impotencia, se llora por debilidad, se llora por rabia, por indignación, por frustración. Hay muchas razones. En este caso, la incredulidad les hizo llorar. Lloraron, dice, toda la noche. Ahora, ¿por qué lloraron? Lloraron como una demostración de su desánimo, de su decepción, de su frustración, de su angustia, de su desconsuelo y de su desesperación. Pero sin embargo, aquel acto, aquella reacción, aquella actitud, aquella demostración tuvo consecuencias trágicas para Israel. Y esto está evidenciado por la forma como Dios reaccionó. A tal punto que llegó a dudar de la continuidad del pueblo. Y le dijo a Moisés: voy a terminar con ellos. Lo dice en los versículos siguientes. Versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora, ¿por qué fue tan grave la reacción de Dios? ¿Por qué razón Dios, airado, llegó a dudar de la existencia del pueblo? ¿Por qué razón Dios habló de esa manera? Hebreos capítulo 3, versículo 11, no sé si habéis puesto algo para señalar, por si os cuesta encontrarlo rápidamente. Dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y sabemos que la Biblia nos dice que la entrada a la tierra prometida fue pospuesta por